El debate presidencial se realizó en la Plaza de Armas de Chota, Cajamarca, con el retraso de la candidata Keiko Fujimori de más de media hora, empezando aproximadamente a la 1:35 de la tarde. El debate, denominado Debate Presidencial Chota 2021, donde se destacó 5 temas importantes a tratar: salud, educación, economía, seguridad y lucha contra la corrupción. Ambos candidatos ofrecieron propuestas y no dudaron en aprovechar ciertos momentos para darse dardos. Escuchemos las partes más importantes. También quiero dirigir mi mensaje a nuestros maestros, a los que enseñan, no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonado a los niños. A ellos me dirijo. Queremos un aumento en sus remuneraciones, con las capacitaciones que ellos están esperando. Tenemos que hacer nuevos nombramientos, por lo menos 50.000 nombramientos más en los próximos 5 años. Respetaremos escrupulosamente la resolución del Tribunal Constitucional para que se respete y se siga acatando la deuda social pendiente con cada uno de ustedes. Pero sobre todo, les vamos a dar la mano, reconociendo el trabajo extraordinario que cada uno de ustedes hace. Revisaremos también los contenidos de los textos educativos, porque tenemos que reconocer lo que señala nuestra Constitución, que la responsabilidad educativa es compartida también con los padres de familia. Y así tenemos que revisar y retirar de los textos escolares donde señala que lo que vivió nuestro país fue una guerra interna. No, señores. Lo que vivió nuestro país fue terrorismo, y hay que decirlo así, con nombre propio. Y asimismo, eliminaremos la mal llamada ideología de género y pondremos énfasis a lo que todos queremos: la igualdad de género, el respeto entre hombres y mujeres, el respeto entre niños y niñas. Soy mamá, tengo 2 hijas que tienen 11 y 13 años, Kiara y Kaori. Y como mamá, y ustedes como padre de familia lo saben, todo lo que hacemos, el esfuerzo, el sacrificio, todo lo hacemos por... Su tiempo ha concluido, señora Fujimori. Tiene también 5 minutos el candidato Pedro Castillo. La misma pregunta para él. Sus propuestas en temas en educación. 5 minutos, gracias. Por favor. En el Perú pasa cosas insólitas. Y yo, para ser candidato, he solicitado licencia de mi trabajo, y otros, para estar aquí, tienen permiso del Poder Judicial. Señora Fujimori, creo manifestarle de que para hablar de la educación hay que tener autoridad moral. Aquí están mis hijos que van a la escuela pública. Yo, como maestro, he trabajado para salir adelante. A mí nadie pagó mis estudios. Yo no estudié fuera del país. Y mis hijos, yo no le pago a mis hijos en una escuela privada. En el gobierno nuestro, en un gobierno del pueblo, la educación del pueblo peruano tiene que ser un derecho constitucional. Basta de lucrar con la educación del pueblo peruano. Basta de discriminar al pueblo peruano. Miles de jóvenes estudiantes alejados de la realidad. Espero recuperar la plata de la gran corrupción de los lingotes de oro para poner internet en todas las instituciones y a todo el pueblo peruano. En ese marco, creemos importante decirles de que es necesario de que en la educación, lo primero que tenemos que hacer, declarar en emergencia la educación del pueblo peruano, igual que la salud. Convocaremos a los hermanos ayanintas, aymaras, quechuas, chipivos, conivos, a los hermanos, a las diferentes etnias y al magisterio peruano lastimado, que reclamábamos derechos en las calles del pueblo, mientras el régimen fujimorista tenía una bancada que obstruía los derechos constitucionales de la educación. En ese contexto, en nuestro gobierno, la educación será abierta. Desde el espacio del magisterio haremos la verdadera currícula, gestando a través de los gobiernos regionales para que nuestros hijos se eduquen en valores, que no cojan las cosas de la gente, que no roben, que se eduquen, que empiecen a respetar lo ajeno, que se coman el pan con el sudor de su frente, que para comer se tiene que trabajar. Queremos que regresen los valores, que hay que respetar a la familia. La familia y la escuela tienen que ser las 2 entidades del Estado que no se pueden caer.
Cae la familia, cae el Estado. Hay que aprender a vivir entre hermanos. No tenemos que llevarnos por ambiciones para terminar con la familia. Se tiene que respetar a la madre, se tiene que respetar al padre. Para eso sirve la educación del pueblo peruano. Yo soy maestro y no he tenido ningún alumno que haya hecho lo contrario. He encontrado alumnos que son empresarios, he encontrado a mis alumnos que sé que son emprendedores, y por ahí es el camino correcto. El 10% del PBI al sector educación y los jóvenes que terminen la secundaria. ¿Cómo es posible que en el Perú 3 años de inicial, 6 años de primaria, 5 años de secundaria, 14 años de estudio, el alumno termina la secundaria y no sabe qué hacer, está delegado de la universidad? En nuestro gobierno tendremos que inyectar lo que se enseña en la academia a partir del tercer año de secundaria en los colegios para tener el ingreso libre a las universidades del pueblo peruano. Y los mejores estudiantes egresados de las universidades, con presupuesto del gobierno, irán al extranjero a traer tecnología para industrializar el pueblo peruano. Basta de analfabetismo, basta de discriminación, basta de atraso y basta de saqueo a mi pueblo peruano. Señor Castillo, a diferencia de usted, yo no me corro. Y he tenido que venir hasta aquí con todas las excusas, inventos, para finalmente poder intercambiar ideas. Toda mi vida he dado la cara, como siempre, y por eso aquí me presento con absoluto respeto ante el pueblo chotano y ante todo el Perú. Así es que no se siga corriendo y esperamos que su equipo el día de mañana acepte los 4 debates y no nos siga poniendo excusas. Yo recién antes de subir me he enterado de las reglas de juego, porque todo eso lo planificaron ustedes, pero no importa, porque aquí lo que se tiene que dar es el respeto a los ciudadanos, y eso es lo que usted tiene que entender. Nuestro país no funciona en el caos, en el desorden, las reglas se tienen que respetar, y ese es un mensaje que quiero dar a todo el Perú. Finalmente, en el tema de educación, es importante hablar de la educación técnica, de crear institutos que formen a los jóvenes para que le den educación para conseguir un trabajo, para conseguir chamba. Pero también hablar de educación en valores, que genere y que fomente la unidad. Sonido a micrófonos, por favor. Muchas gracias. Creemos importante manifestar de que la educación es una tarea fundamental en el pueblo peruano. Nosotros en nuestro gobierno ya no haremos más cárceles. Las cárceles serán centros de rehabilitación con la finalidad de que las personas que tienen condenas, las personas que están involucradas en actos de corrupción, las personas que han delinquido, también tienen que salir a comer el pan con el sudor de su frente, y los centros penitenciarios tienen que convertirse en centros de educación tecnológica profesional para todos los jóvenes que hoy en día están excluidos. Jóvenes que abandonan su familia y van a las grandes ciudades a formar los grandes cinturones de pobreza, y lejos de tener un derecho constitucional, recibiendo un tupper. Eso no va a pasar en nuestro gobierno. Por eso es importante manifestarles de que la ciudadanía tiene que ser bajo un derecho constitucional. Actividad. Digna concurrencia. Entramos ya al tema final. En nuestro país, el tema de la corrupción también es otro problema. Donde ponemos el dedo, brota la pus. La corrupción nos agobia. Por ello, queremos pedirle al candidato Pedro Castillo que nos diga cuáles son las acciones para luchar contra la corrupción que aterroriza a nuestro país. Dispone usted de 5 minutos a partir de este momento. Muchas gracias. El gran problema que tenemos los peruanos de cara al Bicentenario es la corrupción enquistada en todos los estamentos del Estado. Y por eso asumimos con responsabilidad que es necesario decirle al pueblo peruano que hagamos una cruzada nacional con la finalidad de que los corruptos hoy en día en nuestro gobierno tienen que muerte civil para todos los corruptos y que devuelvan todo lo robado. Estos corruptos que han saqueado a mi país, que se han coludido en normas, que se han coludido en leyes, que han hecho su propia constitución y que se han querido enquistar en un gobierno para que hoy en día el pueblo peruano esté mendigando derechos constitucionales, como la educación, como la salud, como la agricultura.
encuentras corruptos en los gobiernos regionales, en los ministerios, en el propio Congreso de la República, donde han habido muchas mayorías y al final gobiernos tras gobiernos y que hoy en día asumen el papel de víctimas. Al corrupto hay que decirle por su nombre que es corrupto, al maestro hay que decirle que es maestro, al policía hay que decirle que es policía, al pueblo lo que es del pueblo, a César lo que es del César. Y en ese contexto, en nuestro gobierno no pasará ningún corrupto, porque el corrupto es como la gallina que come los huevos. Aunque la quemes el pico, sigue comiendo huevos. Y un corrupto, en ese contexto, tenemos que asumir con responsabilidad. Muerte civil para los corruptos. Un corrupto no puede seguir siendo ni siquiera presidente de APAFA, porque hasta se puede llevar la plata de los padres de familia y de la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Pedro Castillo. También concedemos 5 minutos a la candidata Keiko Fujimori para que nos haga sus propuestas orientadas en la lucha contra la corrupción. El señor Pedro Castillo, cuando habla, se nota que desconoce de las leyes y las normas, porque la muerte civil se aprobó en el Congreso anterior con todos los votos de Fuerza Popular. Y justamente por eso es que su padre político no ha podido ser candidato, porque el señor Cerrón, presidente de su partido, ha sido sentenciado por corrupción. Usted se llena la boca hablando de eso, pero se olvida justamente de que su presidente del partido, ¿no?, ha sido sentenciado por eso, y por eso es que no ha podido ser candidato. Usted ni siquiera hace un deslinde, no, lo esconde. Qué lamentable, señor Castillo. La corrupción es un mal que ha hecho mucho daño a nuestra sociedad. Miles de millones de soles de presupuesto se han perdido, y se han perdido muchísimo en los gobiernos regionales como el de Perú Libre. La región de Junín llora por falta de hospitales, llora por falta de colegios, de carreteras, de obras que no se hicieron. Y usted no tiene autoridad entonces para ofrecer cosas si su partido no lo ha podido hacer. Vengo aquí a ofrecer una serie de medidas que permitan luchar contra la corrupción. En primer lugar, fortalecer la Contraloría. Le daremos capacidad sancionadora para que ellos puedan retirar de manera inmediata a los funcionarios corruptos. Tenemos que darle protección a los funcionarios de menor rango para que ellos puedan con total seguridad hacer las denuncias que corresponden. Separaremos a todos los corruptos de manera inmediata con un control concurrente. Implementaremos el programa Transparencia 100% para que los medios de comunicación y todos los ciudadanos puedan participar y ver de manera rápida y de manera virtual las adquisiciones de parte del Estado. Crearemos un programa entonces para profesionalizar la alta dirección y traer los mejores cuadros para que trabajen en el Estado. Queridos amigos, estamos hartos de esos floreros que hablan de todo, pero que no se fijan pues en la paja ajena. Gracias. Muchas gracias. Concedemos 1 minuto y medio al candidato Pedro Castillo para que amplíe y concluya sus propuestas enmarcadas en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Recuperaremos la plata que se llevaron todos los corruptos a nivel nacional, y que sean las platas en los 6.000 millones de dólares tenemos que traerla para el Perú para dar a las familias más necesitadas. De igual manera, empezaremos una lucha frontal contra la corrupción, empezando por la gran corrupción que es constitucional en el país. Y empezaremos a hacerla como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias también. Candidata Keiko Fujimori, usted dispone de 1 minuto y medio para culminar sus propuestas en torno a la lucha contra la corrupción.
lo primero que tiene que hacer, señor Castillo, es ir a Junín y dar la cara. Ahí responda por toda la corrupción que su partido ha cometido. Ahí están las miles de familias esperando por las postas médicas, por los hospitales inconclusos, por las plantas de oxígeno que nunca llegaron. Actos cometidos, actos de corrupción cometidos por el presidente de su partido, el señor Cerrón, a quien usted sigue escondiendo, pero la verdad sale a la luz. Gracias.